Listo, entonces, el tema de hoy, vamos a ver lo de los dos ejercicios 3 y 4. Si tienen dudas del primero y segundo, también por favor me preguntan. Para ya dejar completo, ustedes saben que hasta el 31 de septiembre esta actividad, entonces por favor me van preguntando. Una frase bonita que es: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en que quieres estar mañana. Ustedes escogieron una carrera. ¿El objetivo qué es? Culminarla. Culminarla bien, aprender y ser profesionales en un futuro. A veces es difícil, entiendo que muchos están trabajando, tienen otras actividades, ocupaciones, pero decidieron estudiar, hay que salir adelante y sacar adelante la carrera. Entonces voy a hacerles como unas preguntitas sencillas, unos acertijos para a ver cómo contestan. Entonces, ¿por qué un hombre que vive en Armenia no puede ser enterrado en Cúcuta? Entonces, si quieren por el chat, si quieren por el, van diciendo, porque eso es lógica, es pensar, es aprender a pensar. Entonces, ¿por qué creen eso? Que son acertijos lógicos. Lógica es todo lo que nos rueda tenemos que ponerle lógica. Porque está vivo. Exactamente, porque está vivo. Entonces no podemos decir vamos a enterrar a alguien si está vivo. Otro acertijo: si tiene usted solamente un fósforo y entra en un cuarto oscuro donde encuentra una vela, una lámpara de gasolina y una cocina de leña, ¿qué enciende usted primero? El fósforo. El fósforo, muy bien, sí, porque primero en la lógica hay que leer muy bien, en la vida y en todas las materias hay que leer muy bien. De pronto uno se acelera para responder y no, toca leer bien y ahí está la respuesta. Lo mismo, otra pregunta. Algunos meses tienen 30 días, algunos 31. ¿Cuántos meses tienen 28 días? Todos los meses. Todos. Todos los meses, sí, así como para leer y pensar. Entonces ahora sí con los ejercicios, porque pues es lógica, pensamiento lógico y matemático. Entonces vamos a terminar los ejercicios que nos faltan, los 3 y los 4 del método para probar la validez de argumentos. Entonces sabemos que la fecha límite es domingo 1 de octubre, nos quedan solamente 11 días. Ustedes, los que están participando en el CIPAS, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Han participado en el foro? ¿Han tenido algún inconveniente? ¿O todo va bien? Todo va bien, profe. Listo. Entonces vamos a ver la demostración de un argumento usando reglas de inferencia y los problemas de aplicación. Entonces no sé si ustedes ya han ingresado a estos jueguitos de lógica para que los contestemos y repasemos lo de la semana pasada, que son de proposiciones y tablas de verdad. Entonces vamos a resolverlas entre todos. Entonces una proposición simple: Claudia es buena estudiante. IQ, Claudia ganará matrícula de honor. ¿Cuál es el lenguaje simbólico? ¿Cuál opción? Acuérdense de los conectores. Tenemos sí, solo sí, entonces, conjunción y disyunción. Entonces, ¿cuál escogemos? Estamos hablando de entonces. Acuérdense de entonces, que es la flechita. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esta es sí, solo sí, que es bicondicional. Esta es entonces, que es la flecha para un lado. Esta es la conjunción, es la disyunción, que es el i, y esta es el o. Entonces la respuesta es entonces o por tanto p flechita q. La siguiente tabla verdad corresponde a una. Cuando son diferentes el resultado de la tabla verdad, verdadero y falso, ¿cómo es que se llama? ¿Se acuerdan? Equivalencia, tautología, contradicción o contingencia.
Es contingencia acá. Contingencia. Correcto, porque están diferentes, falsos y verdaderos en la tabla de verdad. Al realizar la tabla de verdad del siguiente argumento, entonces si quieren vayan anotándola, o si quieren la hacemos acá en la, entre todos hacemos la tabla de verdad. Entre Entonces, todos, ahora, profe. listo, entonces abramos un Excel. Y tenemos esta, venga la copia mejor que quedó toda fea. ¿Están viendo pantalla? Se ven ¿Están las viendo la diapositivas, profe. pero no están viendo todas? Esperen, ya miro la opción para compartirles todo. No sé, pues igual yo a él le avisé porque no me parece justo que venga desde lejos. Ahora sí. Ahora sí la están viendo, listo. Ah, no, acá el Excel no lo están viendo. Es que aquí el Teams a veces molesta, o yo soy la que. Listo, ahora sí. Entonces tenemos esta. Tenemos este lenguaje simbólico. Entonces lo vamos a pasar. Hacemos la tabla de verdad. ¿Se acuerdan cómo era la tabla de verdad? Colocábamos en una columna la P, una preposición, en la otra la Q, en la otra colocábamos los paréntesis, la negación. ¿Sí se acuerdan? O se acostumbraron al simulador lógico de la universidad. Acá tenemos no P, entonces insertamos el símbolo. Quedó así todo, pero entonces tenemos el no P y tenemos acá ya el final. Ay, se me desapareció. Entonces, acá se acuerdan que colocamos, ¿cuántas filas hacemos cuando tenemos dos proposiciones? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuántas filas tomábamos? Que le hacíamos la tabla, ¿verdad? Con 2 a la n. Y tenemos dos proposiciones. Entonces, 2 a la 2 da 4. 2 por 2, 4. Entonces, así acuérdense que se hacían las tablas de verdad. Entonces, tenemos las dos proposiciones, 2 por 2 a la 2, 4. Entonces, colocábamos primero dos verdaderas, dos falsas. Después colocábamos verdadero, falso, verdadero, falso. Cuando estamos negando P, sí, esta es P. Entonces, cuando la estamos negando, entonces si es verdadero, pues lo estamos negando, falso. Si es verdadero, falso. Si es verdadero, será falso. Si es falso, es verdadero. Y si es falso, es verdadero. Porque estamos negando todo lo contrario de negar. Ahora, tomamos la no P. Ah, nos faltó una. Vamos a unirlas. Porque esta ya es la final. Entonces vamos a unir P y Q. P y Q. Generalmente las proposiciones van en minúscula. Entonces, acuérdense, si tienen la mano la tabla de verdad, que solamente va a dar verdadero cuando las dos son verdaderas, porque deben cumplir con la
De verdadera De con verdadera, verdadera, verdadera con falsa, falsa, falsa y falsa. ¿Sí? ¿Todos vamos ahí? Sí, señora. Listo. Ahora sí Señora. ya tenemos la no P para cruzarla. Tenemos la no P y tenemos la P y Q. Entonces nos pasa igualito que cuando hicimos la conjunción anterior. Solamente si las dos son verdaderas, van a dar verdadero. De resto va a ser falso. Es verdadero, falso con verdadero, falso, falso con falso, falso, verdadero con falso y falso. Entonces, si nos dio todo falso, ¿cómo se llama? Recuerden que se llama, cuando todo es falso, Contradicción. contradicción. Correcto. Si hacemos lo mismo en la tabla, de verdad que yo creo que ya tienen práctica, también nos daría igualito. Entonces, si quieren, lo probamos en la tabla de verdad de la UNAD, en el simulador. Entonces, era no P. Era no P. Y P y Q. Generar tabla nos da todo falso. Entonces ahí está, se comprobó que pues estaba bien hecho. Entonces acá pregunta 4. Entonces nos dicen un lenguaje. El lenguaje nos dice, si Carlos vende cámara de videos, entonces brindará seguridad a los hogares. Carlos no vende cámara de videos o vende teléfonos celulares. Por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares. ¿Cuál es el lenguaje simbólico del anterior argumento? Entonces, empezamos con, sacamos las proposiciones. P, Carlos vende cámara de videos. Q, Carlos brindará seguridad a los hogares. Y R, Carlos vende teléfonos celulares. Entonces, acá decimos, si Carlos vende cámaras de videos, entonces brindará seguridad a los hogares. Entonces, si es entonces, la primera parte cualquiera puede ser. No vende cámaras de video. Entonces, debe estar acá negado, la no P. Entonces, no P está también en todas. Entonces, sigamos. No vende cámara de video o vende teléfonos celulares. Acá tenemos un O, acá tenemos un I, entonces descartado esta. Acá tenemos O y acá tenemos O. Por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares. Acá tenemos sí, solo sí. Entonces, descartado. Acá tenemos Q, el condicional de Q. Y acá tenemos la negación, no Q. Entonces, de acuerdo que sea la A, porque si Carlos vende cámara de videos, entonces brindará seguridad a los hogares. Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares. Entonces, ¿todos de acuerdo que la A? Sí, señora. Listo, entonces el lenguaje simbólico. Correcto. Entonces, bien, ahí estamos como repasando lo del tema anterior. Entonces, ahora la siguiente tabla de verdad corresponde a una. Entonces, si tenemos la bicondicional, es decir, el sí y solo sí, pues sabemos que es una bicondicional, porque debe cumplirse en ambos lados. Entonces, acuérdense la tabla de verdad de sí y solo sí, son verdaderas cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas, que ahí está la tabla de verdad. Es una bicondicional. Listo. Ese es uno de los ejercicios que teníamos. De pronto ya lo realizaron. Y ahora continuemos. Acá también tenemos otro quiz de lógica. Como para que ya nos adentremos al tema. Además no vean la lógica difícil, sino son como jueguitos y leer bien.
pensar bien. ¿Cuál es el conector lógico que me indica que hay una condicional? Ya lo hemos visto, ahorita lo vimos en el anterior quiz. Entonces, ¿cuál de los cuatro? ¿Este qué significa? Bicondicional. Este. La O, la I y esta, que es la flechita, la condicional. Otro que nos dan nos dan todo el argumento para una conclusión, para sacar el lenguaje simbólico. Entonces volvemos a lo mismo. Si Colombia, lo copiamos acá. Entonces, si Colombia es un país vulnerable al cambio climático, ya lo copié, no lo copié completo. Entonces, si Colombia es un país vulnerable al cambio climático, entonces el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Entonces, estamos todos de acuerdo. Entonces, puede ser esta, esta o esta. Colombia es un país vulnerable al cambio climático. Por lo tanto, el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Entonces, ¿cuál les parece que es el correcto? ¿Este o este? Porque sabemos que acá no, porque es una bicondicional. Acá tampoco, porque nos da también bicondicional al principio. Entonces, de estas dos, ¿cuál les parece que es? Acá acuérdense de este conector. Entonces sería, este es I, este es O y este es I. Como dice I, entonces sería el D. Sí, claro. A las 10. Otra pregunta. ¿El sistema del servicio social UNADista es una mirada de la UNAD para formar profesionales humanistas y la UNAD está comprometida con problemas sociales? Sí, solo sí. La UNAD es la primera mega universidad del país. Entonces, ¿cuáles son los conectores lógicos? Entonces, acuérdense conectores. La conjunción, la disyunción, el entonces, el bicondicional y la negación. Entonces, en este caso tenemos bicondicional porque está solo sí. Y tenemos la conjunción. Por ahí. Ay, no, tenemos la conjunción porque está y. Y volvemos a lo mismo, que cuando tenemos todo verdadero se llama tautología. Entonces, bueno, sigamos allá con el tema, que esos son preguntas que quedan ahí en el link por si quieren hacerlos, ahí en la grabación, o se los envío. Acá, ¿cuál era? Bueno, listo. Entonces, la última. Argumentos. Si un estudiante en la UNAD participa oportunamente en los foros, entonces se apropia del conocimiento. Si un estudiante no se apropia del conocimiento, entonces el estudiante no aprueba el curso. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Entonces lo empezamos a separar. Si un estudiante en la UNAD participa oportunamente en los foros. Entonces, esa es la primera. La otra, se apropia del conocimiento. Y la otra sería, el estudiante no aprueba el curso. Aprueba el curso porque tenemos la negación. Al final ya, bueno, ¿se puede negar o no se puede negar? Listo. Entonces, ahora vamos a seguir con el tema de la inferencia lógica y reglas de inferencia. Entonces, ¿qué es eso de la inferencia lógica? Que de pronto ustedes ya empezaron a hacer la tarea. Yo la envié. ¿Ya la hiciste toda? Entonces, la inferencia lógica es el proceso de obtención de una proposición
a partir de una o más proposiciones dadas, para lo cual se utilizan las llamadas reglas de inferencia. Las reglas de inferencia son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas, conclusiones a partir de otras premisas. Entonces, de premisas verdaderas solo se obtienen conclusiones verdaderas. Para las reglas de que las reglas de inferencia se cumplan, deben ser tautologías, es decir, todo verdadero. Entonces, siempre vamos a tener unas premisas y nos va a dar una conclusión. Y vamos a demostrar esas conclusiones. Las leyes de inferencia que ustedes también se les enviaron, está que la adición, simplificación, modus ponens, modus tollens, silogismo disyuntivo, silogismo hipotético, conjunción. Que esas, yo creo que ya todos la tenemos, porque eso se compartió se ha compartido en varias oportunidades. Entonces, hagamos un ejemplo. Andrés estudia psicología o estudia zootecnia. Andrés no estudia zootecnia. Entonces, ¿cuál será la conclusión? Pues si Andrés estudia psicología y no estudia zootecnia, pues estudia psicología. El lenguaje simbólico sería Andrés estudia psicología o estudia zootecnia. Y no estudia zootecnia, entonces estudia psicología. Si hacemos la tabla de verdad, pues nos sale tautología. ¿Y qué hacemos? Entonces, cuando vamos a empezar a comprobar las leyes de inferencia, miramos las leyes de inferencia. ¿Todos tienen este archivo? ¿Todos lo tienen? ¿Las leyes de inferencia? Estas leyes de inferencia tenemos que comprobarla. Acá tenemos dos premisas, que es P o Q y no Q, para llegar a esta conclusión, a este consecuente que es P, para llegar a la conclusión que Andrés estudia psicología. Entonces, lo que empezamos a hacer es mirar a ver a qué ley pertenece. Entonces, empezamos a buscar la primera premisa. Modus ponendo pones no puede ser porque acá tenemos condicional. Modus tollendo tolles no puede ser porque hay condicional. Tenemos que empezar a buscarlas. Entonces, si miramos acá, por ejemplo, un silogismo disyuntivo, ahí se estaría cumpliendo, porque tiene esta condición. Si leemos silogismo disyuntivo, negando afirmo. Se debe tener una premisa con conector de disyunción, que es la O, y se puede negar cualquiera de las dos proposiciones. Y como conclusión, se afirma la otra proposición. Entonces, aquí tenemos P, es el mismo caso, P o Q, y la segunda premisa es no Q, para que nos dé una conclusión de P. Entonces, modus tollendo pones. Ahí está claro cómo se hacen esas demostraciones, cogiendo premisas y mirando la conclusión. ¿Qué se obtiene? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Señora. Listo. Entonces, ahora hagamos este ejemplo. Si me levanto temprano, entonces llegaré a clase. No llegué temprano a clase y la conclusión no me levanté temprano. Entonces, primero, ¿qué debo hacer? Pues primero debo identificar las proposiciones. ¿Cuál sería la proposición? La letra que ustedes escojan. Entonces, ¿cuál sería la letra? Entonces, digamos que P, me levanto temprano. ¿Cuál sería Q? O la otra proposición, lo que les digo, la letra es lo de menos porque cualquier letra puede utilizarse. Q es llegaré. Sí, señora, dime. Llegaré temprano a clase. Sí. Y la conclusión es no me levanté temprano. Entonces ya tenemos identificadas las proposiciones. ¿Cómo sería el lenguaje simbólico?
lenguaje simbólico ahí. P, entonces Q, que es si me levanto temprano, entonces llegaré si me levanto temprano, llegaré temprano a clase. La otra premisa, no llegué temprano a clase, entonces estoy diciendo que no llegué temprano a clase. ¿Cómo sería la premisa? Sería no Q. Entonces volvemos a hacer lo mismo, mirar qué ley aplica para ver la verdad, para qué ley aplica. Entonces empezamos a mirar las leyes de inferencia lógica. Entonces tenemos acá P, entonces Q, que afirmo. Si se afirma el antecedente, la conclusión es el consecuente, entonces nos puede servir. Porque tenemos acá condicional. Tenemos acá la disyunción, la simplificación, el dilema constructivo y disyuntivo, que son de 3 premisas. Entonces ya quedan descartadas porque nosotros solamente tenemos 2 premisas. Entonces, si aplicamos, miren, acá está igualita, modus tollendo tollens. ¿Qué nos dice? Que entonces, niego. Si se niega el consecuente, en la conclusión se niega el antecedente. Entonces, ¿esta conclusión cuál será? Entonces, ahí la vemos. Que la conclusión será no P. Entonces, ahí se está comprobando porque acá la conclusión es no me levanté temprano. No me levanté temprano, entonces la conclusión es no P, que ahí se estaría cumpliendo la de modus tollendo tollens. ¿Entendido claro hasta ahí? Modus tollendo tollens. ¿Entendido? Profe, por favor, es que se me cayó el internet ahorita y hasta ahorita me pude conectar. ¿Puede volver a explicar ese Listo, mira, entonces ejercicio? tenemos este Y otra cosa, argumento. el resumen no lo tengo es otro. Pueden ser las mismas, de pronto sí compartió la monitora, Ah, ok. pero no importa. Bueno, Entonces dice este argumento, si me levanto temprano, entonces llegaré temprano a clase. No llegué temprano a clase. Conclusión, no me levanté temprano. Entonces, sacamos las proposiciones. Entonces, P, me levanto temprano. Q, llegaré temprano a clase. Acá están. Y conclusión, no me levanté temprano. Entonces, acá tenemos la P, entonces llegaré temprano a clase. Pero no llegué temprano a clase, entonces la segunda premisa. Entonces, ¿qué nos da? Miramos las leyes de inferencia y empezamos a comparar cuál nos sirve. Entonces acá tenemos P por modum poniendo pollens, tenemos modum tollendo tollens, tenemos silogismo hipotético, pero debe cumplir con las condiciones de la premisa y lo que dice la ley. Entonces acuérdense que todas son tautologías, todo eso debe ser verdad para que nos salga bien. Acá, ¿cuál sería entonces acá es igualito a este, P, entonces Q, la segunda premisa no Q, para que nos dé un modus tollendo tollens, un no P. ¿Y cuál es no P? Pues no me levanté temprano. Ahí estamos comprobando esa verdad. Y así hacemos para demostrar las leyes. ¿Entendiste? sí, señor. Listo, hagamos otro ejemplo. Si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Si tomas oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. La conclusión que se desea demostrar o deducir es la proposición no necesita branquias. Entonces, ¿qué hacemos primero? Las premisas.
las proposiciones. Entonces, ¿cuáles serían las proposiciones? Proposición. Sería, pues generalmente tomamos P, pero cualquier letra, lo que les digo siempre. Si la Entonces, P ballena es un sería, mamífero. la ballena es un mamífero. La otra sería, toma oxígeno del aire. Vamos sacándolos en proposiciones, ¿no? La otra, ¿cuál sería? Necesita branquias. Necesita branquias. Entonces, ¿qué necesitamos comprobar? La conclusión, tenemos que llegar a esta conclusión. No necesita branquias. Luego, ¿qué hacemos? Lo podemos pasar a lenguaje lógico, ¿sí? Entonces hacemos, la ballena es un mamífero, entonces una de las premisas sería, entonces ya lo empezamos, lo pasamos al lenguaje lógico. Entonces, P, la ballena es un mamífero, entonces Q. Entonces, Q. Esta es la premisa 1. Premisa 1. Ahora, la otra premisa que tenemos. Entonces, si toma oxígeno del aire, entonces no necesita branquia. Entonces, la P2 sería. ¿Cuál sería la P2? Q. Q. Entonces, no R. No eres, sí. O entonces no R. Esa sería la premisa 2. Y la premisa 3 sería. Esas dos. Ah, y tendríamos ya la conclusión que no necesita branquias. Entonces tenemos esas dos premisas. No R. ¿Listo? Entonces ya la conclusión es que no necesita branquias, entonces no R. Listo. Entonces ya tenemos las premisas y la conclusión. Entonces las miramos a ver qué ley podemos tomar. Entonces generalmente cuando tenemos más de dos premisas, tomamos 1 y 2 y miramos a cuál podemos aplicar. Entonces si tomamos la premisa 1 y la premisa 2, a ver cuál ley podemos tomar. Entonces tenemos, espérate, ay, se me, entonces copiemos estas y dupliquemos. Listo, entonces tomamos la premisa 1, que es PQ, P entonces Q, y la premisa 2, que es Q, entonces no R. Entonces, ¿qué nos da de esa? Entonces miramos la, ¿qué nos dice la? Miramos ya las leyes de inferencia, a ver cuál podemos aplicar. Entonces, las leyes de inferencia. Entonces, ¿cuál podemos? Tenemos dos condicionales. Entonces, con las leyes de inferencia, ¿cuál podemos tomar? Entonces, ahí estamos buscando con cuál podemos hacerla. Entonces, ¿con cuál les parece? Silogismo hipotético. Silogismo hipotético. ¿Qué dice el silogismo hipotético? Son dos premisas con condicional, es decir, ambas tienen entonces.
La proposición consecuente de una premisa es idéntica a la proposición antecedente de la otra premisa. Como conclusión, se tiene un condicional con el antecedente de una premisa y el consecuente de la otra. Entonces, si la tomamos así, P entonces Q y Q entonces no R, entonces nos daría, ¿qué nos resultaría aquí? P entonces no R, porque acá es como si estuviéramos cancelando estas Q, ¿no? Entonces nos daría P entonces no R, ¿de acuerdo? P entonces no R. Y esa sería como una especie de una premisa 3. Porque acá todavía no estamos concluyendo que no necesita branquias. Entonces ya tomamos la premisa 1, ya tomamos la premisa 1, esta ya la utilizamos, esta ya la utilizamos. Entonces, porque tomamos premisa 1 y 2 por silogismo hipotético. Por silogismo hipotético. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de no R. Entonces, podemos tomar la 3 y hacerle una simplificación. Entonces, si tomamos una simplificación, ahí nos da, sino que creo, esa la tienes en tus hojas, miras a ver, por favor. Porque ahí creo que ya nos sale, si simplificamos, ya nos queda tomamos esta y la simplificamos y ya nos queda no R. Miras a ver o ya te la comparto la ley de simplificación que esa no está acá. Lleno los ejercicios la pide. No, esa sí no la tengo, profe. Entonces, espérate, ya te comparto una imagen donde sí está. Porque ahí lo que queremos es llegar a la conclusión final. Espérate, ya te la comparto. Espérate que yo me queme con mi tomo oxígeno del aire. Espérate que aquí me faltó una premisa que decía que necesita branquias y había otra, acá necesita branquias y vive en el océano. Entonces, primera premisa, segunda premisa, tercera premisa es que si toma oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. Y acá sería, la ballena es un mamífero y aquí me faltaba una D que habita en el océano. Para poder llegar a la conclusión. Los mamíferos toman oxígeno del aire, entonces no necesita branquias y vive en el océano, vive en el océano. Listo, entonces acá tenemos ya otra premisa. Entonces la otra premisa que teníamos era que toma oxígeno del aire y vive en el océano. Y vive en el océano. ¿Qué es ese? Entonces ya tomamos las dos primeras premisas y nos da esa conclusión. Entonces ahora tomamos la otra premisa. Ya esta parte ya. Entonces ahora tomamos la otra premisa, que es la premisa 3. Espérate, esta ya la tomamos, esta ya la tomamos.
con lo que nos dio de esta. Entonces, la premisa 3 con la resultante de esta, que es como una especie de 4. Entonces, las copiamos al otro lado y ya nos da que ya buscamos a ver qué ley se nos aplica. Entonces, tomamos P y S. Entonces, tomamos P y S y tomamos lo que nos dio acá, que fue como una P y no R. Entonces, buscamos por cuál ley de inferencia qué nos puede resultar. P y S, ya es cuestión de organizar. De acá miramos. Entonces, acá miramos, si miramos las leyes de inferencia y si no están, entonces no nos sirve. Ya empezamos a tomar, ya ahora sí tomamos esta para simplificar, porque acá si miramos no hay ninguna ley. Entonces tenemos que simplificar. Esta no nos sirve porque no hay ninguna ley. Entonces si simplificamos P y Q, ya nos puede servir. Entonces, si simplificamos P y S, entonces acá no hay ninguna, entonces no nos sirve. Entonces, si tomamos P y S y la simplificamos, según dice esta ley, podemos simplificarla para la que necesitemos, que es una conjunción. Entonces, acá nos da P. Entonces, tomamos acá la 4, esta no nos sirve. Entonces, tomamos la 4 y la 5. Acá simplificamos y nos queda P, que es como la especie de 5. Especie de 5. Y ahora tomamos la 4 y la 5. A ver qué nos sale. Entonces, tomamos esta y tomamos esta. Los resultantes de las anteriores. Entonces, tomamos la 4, que es esta. Entonces, empezamos a tomar premisas. Empezamos a tomar premisa. Entonces, tenemos la premisa 4 y tenemos la premisa 5, que es P. Y esa, si miramos la tabla de las leyes, ahí sí ya nos coincide que tenemos una. Entonces, empezamos a comparar a ver cuál tenemos. Entonces, si miramos las leyes y las premisas, tenemos el modus polendo ponens. Y nos daría no R. Nos daría el no R utilizando modus polendo ponens. Y llegaríamos a la conclusión de no R, es decir, de que no necesita branquias, que es lo que necesitamos comprobar. Entonces, de acuerdo a las leyes de inferencia, estamos comprobando una conclusión. Entonces, es el tema un poco complejo, pero es mirar a ver qué leyes. Tomamos premisa por premisa de 2 en 2 y empezamos a descartar hasta que lleguemos a la conclusión que nos piden. ¿Muy complicado? ¿Eso es muy complicado o no? No es muy complicado. Hagamos este más sencillo. Dime. Yo ya me perdí. Espérate, hacemos uno más sencillo de pronto porque que existan las leyes. Espérame, conecto el computador que se está descargando. A nosotros nos dan teoría, nos dan unos argumentos que tenemos que llegar a una conclusión. Entonces, primero lo pasamos a proposiciones. Después de proposiciones,
identificamos cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Y luego empezamos a tomar de 2 en 2 y miramos a ver qué ley de inferencia nos sirve para empezar como a resumir. Entonces demostremos esta que es la misma, demostremos esta que es sin letras, no tenemos argumento, pero pues podemos demostrarla. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Ya tenemos que demostrar T. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, proposiciones, pues no es necesario sacarlas porque vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a demostrar T, tenemos estas premisas y la conclusión es T. Entonces, ¿qué hacemos primero? Entonces, primero vamos ya a empezar a coger las premisas y a ver qué ley le aplicamos. Entonces, si cogemos la primera premisa y la segunda premisa, entonces tenemos PS y S. Entonces, miramos a ver, cogemos estas dos, 1 y 2. Y miramos cuál ley podemos aplicar. Entonces, buscamos qué ley podemos aplicar ahí. Entonces, buscamos en las tablas en las reglas de inferencia. Entonces, PS, P, entonces S y S, ¿por cuál ley la podemos hacer? ¿Cuál se les parece? La de ¿Cuál se les parece? ¿no? Tolendo-Tollens, ¿no? Tolendo-Tollens. ¿Y qué nos daría acá de resultado? Entonces, Tolendo-Tollens. ¿Y qué nos daría de resultado? Entonces dice, negando, no, Tolendo-Telos, negando, niego. Si se niega el consecuente, en la conclusión se niega el antecedente. Acuérdense que este es el consecuente y este es el antecedente. Digo, antecedente y consecuente, antecedente y consecuente. Entonces nos daría no P, ¿sí? ¿De acuerdo? Acá modus tollendo tollens. Modus tollendo tollens y nos daría no P. ¿Listo? Entonces ahí nos daría no P. ¿Ahí vamos? No P. Entonces acá tomamos, esta sería como una especie de conclusión 4. Esta es la premisa 1, para que nos quede más fácil decirlo. Esta premisa 1. Premisa 1. Esta es la premisa 2. Esta es la premisa 3. Y la conclusión lo que vamos a demostrar es T. Entonces tomamos la 1, ya la tomamos. Y tomamos la 2 y nos dan OP. Entonces esta ya la tomamos. Esta ya en el otro color. Esta ya la tomamos. Esta ya la tomamos. Y nos da no P. Entonces, ¿cómo hicimos esta especie de 4? La tomamos premisa 1, premisa 2, por modus tollendo tollens. Ahora, ¿qué tenemos? Nos falta utilizar la premisa 3. ¿Con qué la sumamos o la mezclamos? Con la que nos dio acá, con el no P. Entonces, tomamos la 3. Y tomamos la 4, que fue como este resultado pequeño que nos dio, porque tenemos que comprobar T. Y ahora, ¿por cuál? ¿Qué nos daría y por qué ley? Entonces, miramos leyes de inferencia. Se utilizaría la de poniendo ponens, ¿no? Poniendo ponens. Afirmando, afirmo.
Si se afirma el antecedente, la conclusión es el consecuente. Entonces, ¿qué nos da acá? ¿Qué nos daría acá? P. La T. Nos daría la T. ¿Y qué estamos demostrando? Estamos demostrando T. Entonces ya tendríamos demostrado, teníamos ya demostrado la conclusión, el concluyente. Formamos poniendo pones. Y eso es lo mismo que nos toca hacer en el ejercicio. Vamos a demostrar unas premisas para llegar a una conclusión. Acá nos piden demostrar T, ahí lo estamos demostrando, que se cumple T. Tomando primero 1 y 2, y luego tomando 3 y 4. Y ahí ya nos da el resultado. Si tuviéramos más premisas, empezamos como a hacer la mezcla y mirando qué nos va quedando de las leyes. ¿Entendido esta parte? Sí, señora. Si llegamos a hacer Señora. el lenguaje proposicional, nos va a salir una tautología. Es decir, todos nos van a salir tautologías. ¿Entendido hasta esta parte? ¿O tienen preguntas? Ahora hagamos un ejemplo de los que nos dice la guía. ¿Qué nos dice la guía? Nos dan unas demostraciones, dice, ejercicio de resolver tarea 1, demostración de un argumento usando las reglas de inferencia. Nos dan expresiones simbólicas, pues dependiendo de la letra escogida. ¿Y qué nos dice? Que a partir del lenguaje simbólico deberá respuesta a los siguientes ítems. Deducir las premisas y la conclusión. Y defina la ley de inferencia que representa el lenguaje simbólico dado. Es completar la tabla. ¿Cuál es la premisa 1 ahí? Acuérdese que las premisas son las que están antes del entonces. Y la conclusión, lo que está después del entonces o por lo tanto. Entonces, ¿qué premisa tenemos acá? No P. Tendríamos Eso. esta premisa. Paréntesis. ¿Y cuál sería la conclusión? No P. No P. ¿Y qué ley utilizamos? Entonces hacemos lo mismo, como la especie de tablita. Entonces, si tenemos P y Q, no P y Q, y si tenemos no P, buscamos en qué ley de inferencia, buscamos la ley de inferencia. Entonces buscamos no P y Q y P, buscamos entonces en las leyes de inferencia. Entonces, ¿cuál ley de inferencia podríamos tomar ahí? Perdí la ley. Entonces buscamos la ley de inferencia. Entonces, ¿cuál aplicaría ahí? ¿Cuál ley de inferencia? Simplificación, creo. Dime. Simplificación, creo. Ahí tenemos una, ¿qué? Una ELI, ¿cierto? Sí, señora. Entonces tenemos no P y tenemos sí. Entonces, ¿cuál es? Ahí solamente tenemos una premisa. Entonces, ¿cuál es la ley? Simplificación, ¿cierto? Simplificación. Simplificación. ¿Qué dice simplificación? Debe haber una premisa con un conector conjunción, que es y la conclusión es cualquiera de las dos proposiciones que la conforman. Entonces, ahí, ¿cuál sería el resultado? No P. No P. Ah, sí, porque tenemos solamente una premisa. Esa es la conclusión. Entonces es la premisa 1 y la conclusión. Y la conclusión, no P.
Y listo. Entonces, la ley utilizada, simplificación. ¿Tienen alguna duda de alguna letra específica para hacerla? De pronto otra letra que sea más larga. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá en el anexo, es donde están las letras. Entonces, el punto 4, que ya son los problemas de aplicación. Por ejemplo, en este caso, ¿cuáles serían las premisas? Premisa 1, P o no Q. Premisa 2, no P. Conclusión, que es lo que está después del entonces, no Q. Si miramos qué ley utilizamos, entonces podemos mirar así por encimita, por a ver qué ley podemos utilizar. Entonces, ¿a cuál cuál podría ser? Creo que Tolendo pone. Corremos la tabla. Esta, tenemos acá es esta, ¿cierto? P o no Q, no Q. Esta es la letra D. Entonces, si hacemos la tablita, las premisas, nos sale que es una Monsolendo, la que tú decías. Tolendo pone. Ujú, sí, señor. Y así se hacen todos los ejercicios. Entonces, hay duda en esta parte, en el ejercicio 3, es simple mirar las expresiones. Lo que está al lado del entonces son las premisas y lo que está después es la conclusión. ¿Hay alguna duda de eso? No, ¿O todo señora. está claro? No, Es señora. solamente buscarla. Listo. Y el cuarto punto, en el cuarto punto nos dicen que encontrarán la expresión simbólica, premisas y la conclusión de un argumento para el desarrollo. A partir de la expresión simbólica, pues se debe decir que tenga sujeto, verbo, predicado, se reemplazan las variables simbólicamente, se lleva al lenguaje natural, las proposiciones simples deben ser autoridad de cada estudiante, entonces lo mismo que no copiarse. Y completar la tabla de demostración de validez del argumento mediante las leyes de inferencia. Entonces, siempre debe ser tautología. Entonces, por ejemplo, no sé ni cuál ejercicio, creo, ese es creo que el 3. Y empezamos, entonces la copiamos acá. Entonces tenemos entonces hagamos ¿qué letra quieren hacer? La B, profe. Listo, entonces, ¿qué dice la letra? El ejercicio 4 de la B. Entonces, ¿qué dice el ejercicio 4? Es esta P, entonces Q, todo esto.
Entonces tenemos P, entonces Q, O, Q, digo I, Q, no R, y R, O, no Q, da no P, entonces no R. Premisas ahí. Entonces las premisas son las que están a este lado y la final es la concluyente. Recuerden siempre colocar paréntesis para ir separando, leer bien y colocar paréntesis para pues, evitar errores. Entonces nuestra premisa 1 sería P, entonces Q. Entonces sería premisa 1. P, entonces Q. Premisa 2 sería ¿cuál sería la premisa 2? Esta parte, no Q y no R. Premisa 3. R o no Q. R o no Q. ¿Qué se concluye de ahí? Se concluye que no P. La conclusión no P y no R. La copié aquí como Toca mal. R. Es no P, no P, Y no R. es Listo, no P. Esta es con nuestra conclusión. Si copiamos eso en la tabla de simulador de Lunar, nos sale que es una tautología, todo verdadero. Listo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nos dice acá que es como completar más o menos. Acá nos dan las premisas, qué ley tenemos, qué cogemos. Estos son los datos que nos dan. Entonces, premisa 1, premisa 2, premisa 3, y estas son las especies de premisas que nos toca comprobar. Pero ahora, pues la conclusión final es no P y no R. Entonces, para sacar la premisa, que nos quede la premisa 2, ¿qué dice la premisa 2? Entonces, la premisa 2 dice que Q y no R. ¿Qué concluimos? ¿De qué concluimos como la P4 o la 4? Para que nos dé un resultado de una no R, ¿qué ley utilizamos? simplificación. Entonces, acá colocamos simplificación. Miremos entonces si se cumple o no se cumple. Entonces, ¿qué dice la ley de simplificación? Entonces, la ley de simplificación dice que debe haber una premisa con conector de conjunción y la conclusión de cualquiera de las dos proposiciones que la conforman. Entonces, si nosotros simplificamos Q y no R, entonces nos puede dar no R. Esa fue la que se hizo, que fue no R. ¿Y qué ley aplicada? Simplificación. Entonces ahí colocamos simplificación.
Ley de simplificación. Con la premisa usada la 2. Ahora nos dicen, nos da una premisa o de no Q y nos dice que modus tollendo ponens. ¿Qué premisas tenemos que usar para que nos den modus tollendo ponens? ¿Qué dice modus tollendo ponens? Los modus tollendo ponens dice que afirmando afirmo que si yo tengo una modus poniendo si se afirma el antecedente, la conclusión es el consecuente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Modus tollendo ponens. ¿Qué premisa entonces podríamos utilizar para eso? Para modus tollendo ponens. A ver, ¿qué premisa entonces podemos utilizar? Esta ya estuvo. Con ley de simplificación. Entonces, para que nos quede acá, modus tollendo ponens. Si tomamos la premisa, esa la 2 ya la tomamos. Y la 1 y la 2. Si tomamos la 3 y tomamos la 4, ¿qué nos quedaría? Entonces, ¿qué dice modus tollendo? Tiene que ser un modus tollendo terms. Modus tollendo ponens. Que es el mismo silogismo disyuntivo. ¿Qué conjunción tenemos acá? Tenemos la 3, entonces podemos utilizar la premisa 3 y la premisa 4, que es el resultante de esta. Entonces, si utilizamos 3 y 4, ¿qué nos queda? Pues la 3. Entonces, la premisa 3 es esta. Y la premisa 4, que es la que nos dio el resultante. Entonces, ¿qué nos quedaría ahí? R no Q y el no R. Que fue la que nos resultó de acá no R. Como tenemos modus tollendo ponens, ¿qué nos resulta ahí? Entonces, modus tollendo ponens, afirmando afirmo. Si se afirma el antecedente, la conclusión es el consecuente. Ah, no, ese es modus poniendo ponens. Tollendo ponens dice que es el mismo silogismo disyuntivo. Negando afirmo. Se debe tener una premisa del conductor disyunción, es decir, la O, y se puede negar cualquiera de las dos proposiciones. Y como conclusión se afirma la otra proposición. Entonces, si tenemos acá, ¿qué nos resulta? No Q. ¿Qué es lo que tenemos acá a este lado? Toman de dos en dos proposiciones, entonces puede ser la 1 y la 2, luego la 3, lo que queda el 4, y acá nos queda no Q, porque aplicamos modus tollendo ponens, que es la que tenemos acá. Entonces tomamos la premisa 3 y la premisa 4. ¿Ahí van entendiendo cómo se hace este ejercicio? Entonces P3 y P4. Ahí, señor. ¿cómo van, muchachos? ¿Bien? ¿Van entendiendo cómo se Bien, hace? señora. Sí, señor. Ah, listo. Cualquier duda, por favor, interrumpan y vamos entre todos aclarando. Entonces acá nos falta acá en este espacio. Si tomamos P1 y P5, ¿qué ley colocamos? Entonces tenemos ahora P1, que dice P entonces Q.
y nos dicen que tomemos P5. P5 que es no Q. Entonces, ¿qué ley utilizamos ahí? Entonces, miramos otra vez las leyes de inferencia. Entonces, tomamos las leyes de inferencia. Es modus tollendo tollens. Entonces, ahí sería modus tollendo que ahí sería P, entonces Q y no Q. ¿Qué nos daría aquí el resultado? No P, ¿cierto? No P que sería con ¿cuál es? Entonces con modus tollendo tollens. Modus tollendo tollens. Pone MTT. Modus tollendo tollens. Que es el mismo silogismo de injuntivo. Entonces, listo. Y acá nos dice si tomamos de premisa P7 con la ley de adjunción. Entonces, ¿qué dice la ley de adjunción? Simplemente dice que si se tienen dos premisas y la conclusión son las dos premisas enlazadas con el conector lógico de la conjunción. Entonces, si tenemos no P y no R, ¿qué premisa utilizaríamos para esa? P4 y P6. Entonces, hagamos la prueba. Entonces, si utilizamos P4, que dice no R, P4, que dice no R, y tomamos P6, que dice no P, entonces la estamos haciendo la función. ¿Qué es la función? Sumar. Entonces nos da no R, no P y no R. Entonces no importa acá el orden. No R, y no P. Y ahí tendríamos ya la respuesta acá, con P4 y P6. Entonces lo que empezamos es como a desglosar el cuadro que nos da con las premisas. Entonces empezamos a hacer combinaciones de premisas con premisas, de 2 en 2, para saber qué ley se está aplicando. P4 y P6. Ya ahí ya tendríamos la tablita. ¿De acuerdo? ¿O quieren hacer otro ejercicio del 3? Ah, después toca colocar el lenguaje que ya expresarlo. Entonces, por ejemplo, que decía que algo académico, entonces dan el ejemplo, si tal persona estudia psicología, entonces van a sacar buenas notas, y si estudia, ya sí empiezan como a colocar las proposiciones con las letras. Así es el ejercicio 4. Reemplazar las palabras expresadas simbólicamente, llevarlas al lenguaje natural. Entonces deben ser las proposiciones simples, autoría de cada estudiante y que cumplan, pues que tengan sujeto, verbo, predicado. ¿Entendido o quieren hacer otra letra? Es empezar a jugar con estas, empezar a combinarlas
de 2 en 2, a ver qué nos da de acuerdo a las leyes de inferencia. De acuerdo a las leyes de inferencia, coger esta, a ver qué nos da si simplificamos, qué nos da cuando tenemos 3 proposiciones y empezar como a colocarlas y a organizarlas para que nos den las conclusiones y la conclusión final. Entonces, precedente, consecuente, premisas, separadas siempre por paréntesis, porque el resultado nos puede cambiar. Entonces, premisas, conclusión. ¿Dudas tienen hasta ahí? ¿Dudas de los ejercicios 3 y 4? No, señora. No. Ninguna duda. Lo que les digo, por favor, me llaman, me escriben. El objetivo es que aprendan y que saquen pues buenas notas. Ya ustedes saben que hay plazo hasta Profe, por 31, favor. ya varios me han enviado. Entonces ahí les voy a compartir un link para la de calificación del CIPAS. ¿Han asistido a las web, a las de la monitoría, a las web conferencias? ¿Sí han asistido a todo eso? ¿O no? Entonces, lo que les digo, por favor, participen. Por favor, pregunten lo que no entienden. Anímense con la lógica y pues con todas las materias que están viendo. Profe, por favor, Dime. ¿me podrías enviar ese resumen que es que está, o sea, me parece más fácil que el otro que tengo aquí? Ah, listo. Tú de pronto lo copiaste fue de la monitora también. Sí, es que aparece más extenso. Sí, señor, ya te lo envío. Gracias. También en los foros les compartí les compartí también unos videos de apoyo para los ejercicios, pues, que nos han enviado en el curso. Creo que es este. Verifica a ver si se creo que sí. Ahí están casi todas las leyes. Hay un ejercicio que no hay una ley de adjunción, creo, pero esa es sencilla de conseguir. Y muchas gracias por asistir. Imagínense, nuestro grupo es grandísimo y solamente quedaron 9 y casi nadie participa. ¿Y si van a participar en Spotex? ¿Si van a asistir o no? La universidad hace muchos eventos y muchos cursos para que aprovechen la universidad y todo lo que les presenta. Mónica, cuéntamelo todo. Profe, qué pena, es que no me activa el chat, entonces no puedo llenar la lista de asistencia. No te preocupes. No te preocupes. También les encargo la plataforma ahí del campus para lo de la asistencia al CIPAS, creo que eso ya lo están haciendo con todas las materias, para que queden como que participaron, para después tomar pues tomarlo de ahí. Entonces, que tengan una buena noche. Cualquier duda, por favor, me dicen. Y que ánimo con todas las materias, con lógica y con todas las materias. Ya creo que ustedes ya me han enviado hartos avances. Algunos me faltan como el video de presentación y lo de la explicación del ejercicio 1. Pero pues la mayoría ya me ha enviado avances en todas las materias, participar en el foro, participar de los eventos. Entonces, muchachos, muchas gracias por asistir y que tengan una feliz noche. Y Profe, una pregunta, qué pena. Dime. Es que estaba mirándolo para llenarlo de la encuesta de satisfacción. Sí, Pero no sé señor. qué poner en el alcance del CIPAS y clase del CIPAS. ¿Qué pongo ahí en esas dos? Es el punto 7 y el 8. ¿Qué opciones hay? Nacional, zonal, centro, escuela nacional, escuela zona, programa zona, curso tutor, curso centro. Curso tutor.
curso, doctor.